Se rieron cuando pagó $5 por una huérfana lisiada a la que nadie más quería. Pero cuando el viudo la llevó a su casa, le enseñó a montar a caballo y le dio su apellido. Lo que construyeron juntos cambió todo al oeste del río. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El aire de octubre mordía las mejillas de Matthew Coulter mientras guiaba su caballo por la calle principal de Cedar Ridge. 3 años. Había pasado 3 años desde la última vez que pisó este lugar polvoriento, y cada paso del animal sobre la tierra seca le recordaba por qué había elegido el aislamiento de su rancho por encima de la compañía de los hombres. Pero los suministros no se compraban solos, y el invierno se acercaba con la determinación implacable de una tormenta de nieve. Necesitaba provisiones, municiones y quizás algo de whisky para las noches largas que se avecinaban. El pueblo había crecido desde su última visita. Nuevos edificios se alzaban como dientes torcidos contra el horizonte, y el sonido de martillos y sierras llenaba el aire. El progreso, pensó con amargura, siempre llegaba con el ruido y la multitud, 2 cosas que Matthew había aprendido a evitar. Ató su caballo frente a la tienda general de Hutchins y se detuvo un momento, ajustándose el sombrero sobre los ojos grises que habían visto demasiado. A los 47 años, Matthew Coulter era un hombre que parecía tallado en la misma piedra áspera de las montañas que rodeaban su rancho. Alto, de hombros anchos, con manos que habían conocido tanto la delicadeza de forjar metal como la dureza de trabajar la tierra. Su barba, salpicada de gris prematuro, enmarcaba una boca que rara vez se curvaba en sonrisa. Pero hoy, algo en el aire lo inquietaba. Un murmullo de voces, el sonido de pasos apresurados. Siguió el ruido hasta la plaza central, donde una multitud se había congregado alrededor de una plataforma improvisada de madera. Una subasta de ganado, pensó inicialmente, pero cuando se acercó lo suficiente para ver mejor, su estómago se contrajo en un nudo frío. No era ganado lo que estaban subastando. «¡Siguiente lote!», gritaba el subastador, un hombre delgado con un bigote encerado que brillaba bajo el sol. Una niña de 10 años, útil para trabajos domésticos y cuidado de animales menores. Matthew se quedó paralizado. En la plataforma, pequeña y vulnerable como un pajarillo herido, estaba una niña. Su cabello castaño claro caía en ondas despeinadas sobre sus hombros, y sus ojos, grandes, verdes como el agua profunda de los arroyos de montaña, escaneaban la multitud con una mezcla de desafío y terror. Pero lo que más le llamó la atención fue su pie izquierdo, torcido hacia adentro de una manera que hablaba de una vida de dificultades y burlas. «Empezamos con $5», gritó el subastador. «Es joven, fuerte y puede aprender rápido». Nadie levantó la mano. $4», insistió el hombre, su voz perdiendo parte de su confianza. Silencio. Matthew sintió que algo se movía en su pecho, algo que había estado dormido durante años. A su lado, un hombre con overoles sucios se rió entre dientes. «¿Quién va a querer a una tullida?», murmuró a su compañero. «No puede ni caminar derecho, mucho menos trabajar». «Debería haber muerto al nacer», respondió el otro. «Sería más misericordioso». Las palabras golpearon a Matthew como puñetazos físicos. Vio cómo la niña enderezaba los hombros, como si hubiera escuchado cada palabra cruel. Sus ojos se endurecieron, pero su barbilla se alzó con una dignidad que ningún niño de 10 años debería necesitar poseer. $3», gritó el subastador, desesperado ahora. «¡Vamos, señores! ¡Es una ganga!». Más risas de la multitud. Matthew vio cómo el reverendo Harlan se acercaba a la plataforma, su rostro severo marcado por la impaciencia. «Basta», dijo Harlan al subastador. «Si nadie la quiere, tendremos que...». $2», interrumpió Matthew, su voz cortando el aire como un hacha. La multitud se volvió hacia él, sorprendida. El reverendo Harlan frunció el ceño. «¿Señor Coulter?». No lo había visto en años. Matthew ignoró el saludo, manteniendo sus ojos fijos en la niña. Ella lo miraba ahora, estudiándolo con una intensidad que lo incomodaba. $2», preguntó el subastador, incapaz de ocultar su alivio. «¿Alguien da más por...?» «¡Vendida!», gritó Harlan antes de que alguien pudiera cambiar de opinión. «Al señor Coulter por $2». Un murmullo recorrió la multitud. Matthew se abrió paso entre los hombres, subió a la plataforma
y extendió 2 monedas al subastador sin decir palabra. Luego se volvió hacia la niña. Ella lo miraba con cautela, como un animal salvaje evaluando si luchar o huir. Matthew se acuclilló para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz más suave de lo que había sido en años. «Willa», respondió ella, apenas un susurro. «Willa», probó el nombre en su lengua. «¿Tienes algo que recoger?». Ella negó con la cabeza, señalando una pequeña bolsa de arpillera a sus pies. Todo lo que poseía en el mundo. Matthew asintió y se puso de pie. «Entonces vámonos». Mientras caminaban hacia su caballo, los murmullos de la multitud los siguieron como sombras. Matthew podía sentir los ojos clavados en su espalda, escuchar las especulaciones susurradas. Pero había algo más fuerte que la curiosidad morbosa de los extraños, la presencia silenciosa de la niña que caminaba a su lado. Willa cojeaba notablemente, pero mantenía el ritmo sin quejarse. Cuando llegaron al caballo, Matthew se detuvo. «¿Has montado antes?», preguntó. «No, señor». Matthew extendió sus manos entrelazadas para que pudiera usarlas como escalón. Willa vaciló un momento. Luego colocó su pie bueno en las manos de Matthew y se impulsó hacia la silla. Él montó detrás de ella, asegurándose de que estuviera estable antes de tomar las riendas. El viaje de regreso al rancho se hizo en silencio. Matthew podía sentir la tensión en los pequeños hombros de Willa, la forma en que se mantenía rígida para no tocar más de lo necesario. Cada kilómetro que se alejaban del pueblo parecía aliviar un poco la presión en su pecho, pero también aumentaba las preguntas que no sabía cómo responder. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había levantado la mano? Durante 3 años había vivido en soledad autoimpuesta, evitando precisamente este tipo de complicaciones. Y ahora había traído a casa una niña, una responsabilidad que no había buscado, una vida que dependía de él. Las montañas se alzaban ante ellos, pintadas en tonos dorados por el sol poniente. El aire se hacía más fresco y limpio con cada metro de altitud, lavando el polvo y el ruido del pueblo de sus pulmones. «¿Está lejos?», preguntó Willa de repente, su voz pequeña pero clara. «Un poco más», respondió Matthew. «¿Estás bien?». Ella asintió, pero él podía sentir cómo se relajaba ligeramente contra su pecho. Era la primera vez en años que Matthew sentía el peso de otra persona dependiendo de él, y la sensación era a la vez aterradora y curiosamente reconfortante. Cuando finalmente llegaron al rancho, las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo púrpura. La casa se veía pequeña y solitaria contra el telón de fondo de las montañas, pero las ventanas brillaban con luz amarilla cálida. Matthew desmontó primero, luego ayudó a Willa a bajar. Ella se quedó de pie junto al caballo, mirando la casa con ojos grandes y silenciosos. «Caleb», gritó Matthew hacia el establo. «Ruthie». 2 figuras emergieron de las sombras, un muchacho de unos 17 años con cabello rubio revuelto y una sonrisa fácil, y una chica algo menor con trenzas oscuras y ojos curiosos. «Jefe», dijo Caleb, deteniéndose abruptamente cuando vio a Willa. «No sabíamos que...». «Esta es Willa», dijo Matthew simplemente. «Va a quedarse con nosotros». Ruthie se acercó un paso, su expresión suavizándose cuando vio la tensión en el rostro de la niña menor. «Hola, Willa», dijo con gentileza. «¿Tienes hambre? Acabamos de terminar de cocinar». Willa miró a Matthew como pidiendo permiso. Él asintió. «Ve con Ruthie. Ella te mostrará dónde puedes lavarte y comer algo». Mientras las 2 chicas se dirigían hacia la casa, Caleb se quedó con Matthew, claramente lleno de preguntas. «¿De dónde salió?», preguntó finalmente. Matthew comenzó a desensillar su caballo, evitando los ojos del muchacho. «Del pueblo. Había una subasta». «¿Una subasta?». La voz de Caleb se endureció. «¿De niños?». «Sí». Caleb guardó silencio por un momento, procesando la información. Él y Ruthie habían llegado al rancho de manera similar años atrás, aunque no a través de una subasta, sino huyendo de un orfanato brutal en Denver. «Es muy pequeña», dijo finalmente. «Sí». «¿Y la cojera?». Matthew se volvió hacia él, y Caleb vio algo en sus ojos que no había visto en años, una chispa de la emoción que había estado enterrada desde la muerte de Sarah y Emma. «Es una niña valiente», dijo Matthew, «y ahora es nuestra responsabilidad». Caleb asintió lentamente, entendiendo sin necesidad de más palabras. En el rancho Coulter, los huérfanos y los rechazados encontraban hogar. Esa noche,
Después de que Willa hubiera comido en silencio y Ruthie le hubiera mostrado el pequeño cuarto anexo donde podía dormir, Matthew se sentó en el porche con una taza de café frío. Las montañas se alzaban como gigantes silenciosos contra el cielo estrellado, y el sonido del viento entre los pinos era la única música que necesitaba. Pero por primera vez en años, la soledad no lo consolaba. Seguía viendo los ojos de Willa, la manera en que había enderezado los hombros cuando los hombres se burlaron de ella. Seguía escuchando el eco de las risas crueles, sintiendo la rabia que había brotado en su pecho como un fuego largamente apagado. ¿Qué había despertado en él esa niña? ¿Por qué, después de 3 años de evitar cualquier conexión humana, había extendido la mano para salvarla? La respuesta llegó a él en fragmentos de memoria. El cabello rubio de Emma brillando al sol, la risa de Sarah llenando la casa, el olor a humo y la sensación de llegar demasiado tarde para salvar lo que más amaba. Quizás había comprado a Willa no para salvarla a ella, sino para salvar algo en sí mismo, algo que había creído muerto y enterrado con su familia. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma de nieve distante. El invierno se acercaba, y con él todas las complicaciones que traería tener una niña en el rancho. Pero por primera vez en años, Matthew Coulter no temía al futuro. En algún lugar dentro de la casa, escuchó el sonido suave de voces femeninas, Ruthie contando una historia, probablemente, y Willa escuchando en silencio. El sonido lo llenó de una calidez que había olvidado que existía. Tomó un sorbo de su café frío y sonrió ligeramente. Mañana traería sus propios desafíos, pero esta noche, por primera vez en años, su casa no se sentía vacía. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Las estrellas comenzaban a desvanecerse cuando Matthew se levantó del porche, llevando consigo el eco de esa extraña calidez que había sentido la noche anterior. Pero la luz del amanecer trajo consigo la realidad práctica de lo que había hecho. Tenía una niña en su casa, una niña que no conocía, con necesidades que no había considerado, en un mundo que no perdona la debilidad. El sonido de sus botas en el suelo de madera despertó a la casa. Desde la cocina llegaba ya el aroma del café que Ruthie preparaba cada mañana antes del alba, y el murmullo de voces bajas. Cuando entró en la cocina, encontró a Ruthie sirviendo avena caliente en 3 tazones. Willa estaba sentada a la mesa, vestida con la misma ropa arrugada del día anterior, sus manos pequeñas envueltas alrededor de una taza de leche tibia. «Buenos días», murmuró Matthew, dirigiéndose al armario donde guardaba las tazas. «Buenos días, señor Coulter», respondió Willa, su voz apenas audible. Había algo formal en la manera en que lo dijo, como si hubiera practicado las palabras durante la noche. Ruthie colocó un tazón de avena frente a Matthew y le dirigió una mirada significativa. Sus ojos decían lo que sus labios no podían. «¿Qué vamos a hacer con ella?» «Caleb ya fue a revisar el ganado del pastizal norte», dijo Ruthie, llenando el silencio. «Dice que algunas de las vacas parecen inquietas. Podrían ser lobos». Matthew asintió, pero sus ojos se desviaron hacia Willa, que comía lentamente, con movimientos cuidadosos y deliberados. Cada bocado parecía medido, como si no estuviera segura de cuándo vendría el siguiente. «¿Sabes hacer algo de trabajo de rancho?», preguntó Matthew de repente. Willa levantó la vista, sorprendida por la pregunta directa. «Puedo alimentar pollos», dijo después de un momento, «y puedo limpiar establos. Sé ordeñar cabras, pero no vacas». «¿Cabras?» «En el último lugar donde estuve, tenían cabras». Su voz se endureció ligeramente, hasta que dijeron que no valía la pena alimentarme. Matthew sintió esa familiar punzada de rabia, pero la mantuvo bajo control. «Aquí tenemos gallinas. Ruthie puede enseñarte dónde están». Ruthie sonrió, y por primera vez desde su llegada, Willa correspondió con un atisbo de sonrisa. Después del desayuno, Matthew se dirigió hacia el establo principal, pero se detuvo al escuchar un ruido. Se volvió para ver a Willa siguiéndolo, cojeando determinadamente sobre el terreno irregular del patio. «¿A dónde vas?», preguntó él. «A trabajar», respondió ella, como si fuera lo más obvio del mundo. Matthew la observó luchar con un surco profundo en la tierra. Vio cómo ajustaba su paso para compensar su pie torcido. Instintivamente,
Extendió la mano para ayudarla, pero Willa se apartó. «Puedo hacerlo», dijo con firmeza. «No necesito ayuda». Había algo en su tono, no arrogancia, sino una dignidad férrea forjada en años de tener que demostrar su valía, que hizo que Matthew bajara la mano. «Está bien», dijo simplemente, «pero si cambias de opinión, no hay vergüenza en pedir ayuda». Willa lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro de 10 años. «En mi experiencia, sí la hay». Las siguientes horas revelaron más sobre la nueva huésped de lo que Matthew había esperado. Willa era observadora, captando rápidamente las rutinas del rancho. Cuando Ruthie le mostró cómo alimentar a las gallinas, Willa notó inmediatamente cuáles eran las más agresivas y ajustó su estrategia en consecuencia. En el establo, estudió la manera en que Caleb manejaba los caballos, memorizando cada movimiento. Pero lo que más impresionó a Matthew fue su determinación. Cuando una de las gallinas se escapó del corral, Willa la persiguió con tenacidad implacable, su cojera haciéndola más lenta pero no menos decidida. Cuando finalmente atrapó al ave, tenía barro hasta las rodillas y respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con triunfo. «¡La tengo!», gritó a Ruthie, sosteniendo la gallina rebelde. Ruthie aplaudió, genuinamente impresionada. «Esa es Henrietta. Ni siquiera Caleb puede atraparla cuando se escapa». A media mañana, Matthew estaba reparando una cerca cuando escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Levantó la vista para ver a Clara Jenkins cabalgando por el sendero, su cabello castaño recogido en un moño práctico bajo un sombrero de ala ancha. Clara Jenkins era una anomalía en Cedar Ridge, una mujer educada del este que había venido al territorio de Colorado no huyendo de algo, sino buscando algo. Había establecido una pequeña escuela en el pueblo y se había ganado el respeto de la comunidad, incluso de aquellos que inicialmente habían dudado de sus métodos poco convencionales. Matthew lo saludó con una sonrisa cálida. «He escuchado que tienes una nueva incorporación a tu hogar». Matthew se enderezó, limpiándose las manos en el pantalón. «Las noticias viajan rápido. En un pueblo como Cedar Ridge, todo viaja rápido». Clara desmontó con gracia. «¿Dónde está ella?». Como si hubiera escuchado su nombre, Willa apareció desde detrás del establo, llevando un cubo de agua que era claramente demasiado pesado para ella. Sus brazos temblaban con el esfuerzo, pero se negaba a detenerse. Clara observó a la niña con ojos expertos, ojos que habían visto demasiados niños luchando con cargas demasiado pesadas, literal y figurativamente. «¿Puedo conocerla?», preguntó. Matthew asintió, y juntos se acercaron a Willa, que había conseguido llegar al bebedero de los caballos sin derramar más que unas gotas. «Willa», dijo Matthew, «esta es la señorita Clara Jenkins. Es la maestra del pueblo». Willa estudió a Clara con cautela. «¿Vino a llevarme de vuelta?». La pregunta golpeó a Matthew como un puñetazo. ¿Eso era lo que ella esperaba? ¿Que cada visitante fuera alguien que venía a llevársela? «No, querida», respondió Clara suavemente. «Vine a conocerte, y quizás a ver si te gustaría aprender algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Lectura, escritura, números. Todas las cosas que una niña inteligente como tú debería saber». Willa miró a Matthew, buscando algo en su expresión. «¿Puedo?». Matthew sintió una extraña opresión en el pecho. «Si quieres». Durante la siguiente hora, Clara habló con Willa cerca del corral, y Matthew pudo ver cómo la niña se abría gradualmente. La voz de Willa se hacía más fuerte, más confiada, y ocasionalmente incluso se escuchaba una risa genuina. Cuando Clara finalmente se preparó para irse, se acercó a Matthew. «Es una niña extraordinaria», le dijo en voz baja. «Inteligente, resistente, pero también asustada. Va a necesitar tiempo para confiar completamente». «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», preguntó Matthew, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Clara lo estudió con ojos que parecían ver más de lo que él se sentía cómodo revelando. «Creo que esa niña necesita exactamente lo que tú puedes darle», dijo finalmente. «Y sospecho que tú necesitas exactamente lo que ella puede darte». Esa tarde, mientras Matthew trabajaba en los libros de cuentas del rancho, notó que Willa estaba sentada en el porche con uno de los recibos de suministros, trazando las letras con su dedo. Cuando él salió para ver qué estaba haciendo, ella rápidamente escondió el papel. «Solo estaba mirando», murmuró. Matthew se sentó a su lado en el escalón del porche.
dejando espacio entre ellos. ¿Puedes leer algo? Willa negó con la cabeza, pero luego agregó: puedo reconocer algunas letras. La señorita Clara me mostró mi nombre hoy. Matthew tomó el recibo y señaló una palabra. Esta dice harina. Willa estudió las letras con intensidad. Harina. Así es. Por primera vez desde su llegada, Willa sonrió completamente. Una sonrisa que transformó su rostro serio en algo luminoso. ¿Podrías enseñarme más?, preguntó. Matthew sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Creo que eso se lo dejaremos a la señorita Clara. Ella es mucho mejor maestra que yo. Esa noche, después de que Willa se hubiera ido a dormir, Matthew se encontró inquieto. Por primera vez en años, se permitió entrar en la habitación que había mantenido cerrada desde el incendio. La habitación que había sido de Emma. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La pequeña cama con la colcha de retazos que Sara había cosido, los libros de cuentos apilados en el alféizar, el caballito de madera que él mismo había tallado. Se sentó en la cama y cerró los ojos, permitiéndose recordar. Emma había tenido la misma curiosidad feroz que veía en Willa, la misma determinación de hacer las cosas por sí misma. Pero donde Emma había sido extrovertida y parlanchina, Willa era cautelosa y reservada. Diferentes, pero con el mismo fuego interno. Por primera vez en 3 años, Matthew se permitió preguntarse si el destino le había dado una segunda oportunidad, no para reemplazar lo que había perdido, eso era imposible, sino para honrarlo de una manera nueva. Cuando finalmente se dirigió a su propia habitación, pasó por la puerta de Willa. Estaba entreabierta, y a través de la abertura pudo ver que ella estaba despierta, mirando hacia la ventana donde la luna llena iluminaba las montañas. ¿No puedes dormir?, preguntó suavemente. Willa se sobresaltó, luego se relajó cuando vio que era él. Estoy acostumbrada a dormir con otros niños, admitió. Es muy silencioso aquí. Matthew entendió. El silencio de las montañas podía ser abrumador para alguien acostumbrado al ruido constante de un orfanato. ¿Te gustaría que deje la puerta abierta?, ofreció. Willa asintió gratamente. Señor Coulter, dijo cuando él estaba a punto de irse. ¿Sí? Gracias. Por hoy. Por todo. Matthew sintió un nudo en la garganta. Buenas noches, Willa. Buenas noches. Mientras se dirigía a su habitación, Matthew se dio cuenta de que por primera vez en años no había tenido el sueño recurrente sobre el incendio. En su lugar, había soñado con voces suaves y risas, con una casa llena de vida en lugar de fantasmas. Quizás Clara tenía razón. Quizás él y Willa se necesitaban mutuamente más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Afuera, el viento nocturno susurraba entre los pinos, llevando consigo la promesa de cambio. En el rancho Coulter, 2 almas heridas comenzaban a encontrar consuelo en la presencia silenciosa del otro, sin saber que las fuerzas que pronto pondrían a prueba su frágil nuevo vínculo ya se estaban moviendo en las sombras del pueblo de abajo. El viento nocturno había cesado al amanecer, dejando una calma inquietante que Matthew no logró sacudirse mientras bebía su café matutino. Habían pasado 2 semanas desde que Willa llegó al rancho, y algo parecido a una rutina se había establecido entre ellos. Pero esa mañana, el sonido de cascos de caballos interrumpió la tranquilidad, acercándose con la urgencia de noticias no deseadas. Matthew salió al porche y reconoció inmediatamente las figuras que se aproximaban. El reverendo Harlan, montado en su caballo negro, y junto a él, un hombre mayor con barba gris y un traje formal que parecía fuera de lugar en el paisaje agreste. El visitante llevaba una placa que brillaba bajo el sol matutino. «Señor Coulter», saludó Harlan al desmontar, su voz cargada de autoridad formal. «Le presento al juez Thaddeus Morrow. Ha venido en asuntos oficiales». Matthew bajó los escalones lentamente, cada instinto alertándolo del peligro. «Juez». Morrow era un hombre de rostro severo, con ojos fríos que evaluaban todo con la precisión de una balanza comercial. Desplegó un documento de su chaqueta con movimientos medidos. «Señor Coulter, he venido en relación a la menor conocida como Willa, actualmente bajo su custodia no autorizada». ¿No autorizada? La voz de Matthew se endureció. «La compré legalmente en una subasta pública». «Una subasta de trabajo temporal», corrigió Harlan rápidamente. «No de custodia permanente. La niña sigue siendo pupila del condado bajo mi supervisión».
Desde la esquina del ojo, Matthew vio movimiento en la ventana de la cocina. Willa estaba allí, observando, e incluso a esa distancia podía ver la tensión en su pequeña figura. La ley territorial es clara, continuó Morrow consultando su documento. Los menores sin familia deben permanecer bajo custodia oficial hasta que se determine su colocación permanente adecuada. Está bien cuidada aquí, dijo Matthew, su voz controlada pero con un filo de advertencia. Eso no está en disputa, respondió Morrow con la paciencia condescendiente de quien está acostumbrado a la obediencia. Sin embargo, la legalidad sí lo está. Tiene 30 días para presentar documentación formal de custodia legal, o la menor debe ser devuelta a la autoridad del condado. Matthew sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 30 días. ¿Cómo podía explicar a un juez lo que apenas entendía él mismo? ¿Cómo podía poner en palabras legales el hecho de que por primera vez en años se sentía vivo? ¿Y si no cumplo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Entonces vendré a buscarla, dijo Morrow simplemente. El condado tiene recursos para cuidar de sus pupilos. ¿Recursos? Matthew no pudo contener el sarcasmo. ¿Como la subasta donde nadie la quería? Harlan se irguió, ofendido. El procedimiento fue completamente legal y apropiado. El procedimiento fue inhumano, replicó Matthew, dando un paso hacia adelante. Morrow levantó una mano cortando la tensión. Caballeros, los sentimientos personales no alteran la ley. 30 días, señor Coulter. Buenos días. Los dos hombres montaron y se alejaron, dejando a Matthew de pie en su patio, sosteniendo una amenaza que no sabía cómo combatir. ¿Se van a llevar a Willa? Matthew se volvió para encontrar a Caleb detrás de él, su rostro joven marcado por una preocupación que trascendía sus años. Ruthie estaba junto a él, y más atrás, en el umbral de la puerta, Willa observaba con ojos que habían visto demasiadas despedidas. No, dijo Matthew con más firmeza de la que sentía. No se la van a llevar. Pero esa noche, cuando pensó que todos dormían, escuchó el sonido suave de pasos en el pasillo. Se asomó a su habitación para ver a Willa en la cocina, empacando silenciosamente comida en su pequeña bolsa de arpillera. ¿A dónde vas?, preguntó, manteniéndose en las sombras. Willa se congeló, luego se volvió lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «No quiero causarle problemas», susurró. «Sé cómo esconderme. Puedo cuidarme sola». Matthew sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Es eso lo que crees? ¿Que eres un problema?» «Siempre lo soy», respondió ella con una honestidad devastadora. «Es más fácil si me voy antes de que me echen». Matthew se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Willa, mírame». Ella levantó los ojos, y él vio en ellos todo el dolor de una niña que nunca había tenido la seguridad de ser querida incondicionalmente. «No eres un problema», dijo con voz firme. «Eres parte de esta familia, y las familias luchan por sus miembros. ¿Incluso por una tullida que nadie quiere?». Las palabras que había escuchado en la subasta, ahora saliendo de sus propios labios, golpearon a Matthew con fuerza renovada. «Especialmente por ti», dijo, «porque eres valiente e inteligente, y porque has hecho que esta casa se sienta como un hogar otra vez». Willa se desplomó en una silla, como si las palabras hubieran cortado las cuerdas que la mantenían rígida. «¿De verdad va a luchar por mí?», preguntó, su voz pequeña y esperanzada. «Con todo lo que tengo», prometió Matthew. Al día siguiente, Matthew cabalgó hasta el pueblo, dirigiéndose directamente a la escuela de Clara. La encontró enseñando a un grupo de niños pequeños, pero cuando vio su expresión, rápidamente les asignó una tarea silenciosa y salió a hablar con él. «Ya me enteré», dijo Clara antes de que él pudiera hablar. «Las noticias del condado viajan tan rápido como las del pueblo». «Necesito ayuda», admitió Matthew, las palabras difíciles de pronunciar para un hombre acostumbrado a la autosuficiencia. «No sé cómo funcionan estas cosas legales». Clara asintió pensativamente. «Tengo un amigo en Denver, un abogado que entiende las leyes territoriales. Podría escribirle, pero estos casos dependen mucho de la percepción. ¿Un hombre soltero de mediana edad súbitamente interesado en adoptar una niña pequeña?». Clara no necesitó terminar la implicación. Matthew sintió un calor de rabia subir por su cuello. «No es lo que están pensando». «Lo sé», dijo Clara rápidamente. «Pero los demás no. Necesitarás testimonios de carácter,
Evidencia de que puedes proveer un ambiente estable y moral. ¿Testimonios? Personas que hablen por ti, que atestiguen tu carácter y tus intenciones. Matthew pensó en su aislamiento autoimpuesto de los últimos 3 años. ¿Quién hablaría por él? ¿Quién realmente lo conocía lo suficiente como para atestiguar cualquier cosa? Yo hablaré por ti, dijo Clara, como si hubiera leído sus pensamientos. Y estoy segura de que otros también lo harán. Pero necesitarás más que eso. Esa tarde, cuando regresó al rancho, encontró a Caleb y Ruthie esperándolo en el porche. Sus expresiones eran serias, determinadas. «Hemos estado hablando», dijo Caleb sin preámbulos, «Ruthie y yo, sobre Willa, sobre lo que el juez dijo. ¿Y? Queremos testificar», dijo Ruthie. «Queremos contarles cómo es realmente aquí, cómo usted nos salvó a nosotros también». Matthew los miró. Estos jóvenes que había acogido años atrás, que habían crecido bajo su cuidado callado, y sintió una emoción que no había experimentado en años. Orgullo, pero no por él mismo, por ellos. «Podría ser peligroso», les advirtió. «Si pierdo, si no puedo mantener a Willa, el condado podría empezar a hacer preguntas sobre ustedes también». Caleb y Ruthie intercambiaron una mirada, y en ella Matthew vio una determinación que reconoció, la misma que había visto en Willa cuando se negó a aceptar ayuda para cruzar el patio. «Somos una familia», dijo Ruthie simplemente, «y las familias se protegen entre sí». Esa noche, Matthew se sentó en su estudio, contemplando los papeles esparcidos ante él, documentos del rancho, registros financieros, todo lo que podría demostrar su capacidad de proveer para Willa. Pero sabía que no sería suficiente. Los números en el papel no podían capturar lo que realmente importaba. Willa apareció en la puerta, sosteniendo una taza de té caliente. La señorita Ruthie dijo que esto le ayudaría a pensar, dijo, colocando la taza en su escritorio. «Gracias». Willa vaciló. Luego se sentó en la silla frente a él. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lucha por mí?» Matthew dejó su pluma y realmente la miró. Esta niña que había llegado a su vida como un accidente y se había vuelto el centro de ella. «¿Conoces la historia de cómo llegaron Caleb y Ruthie aquí?», preguntó. Willa negó con la cabeza. «Llegaron en pleno invierno, huyendo de un lugar terrible. Ruthie tenía neumonía, Caleb estaba medio muerto de hambre. Los encontré en mi granero, robando heno para mantenerse calientes». «¿Los entregó a las autoridades?» «No, les di comida, medicina, un lugar seguro donde quedarse, porque reconocí algo en sus ojos». «¿Qué?» «Lo mismo que vi en los tuyos el día de la subasta, la determinación de sobrevivir contra todas las probabilidades, la negativa a rendirse incluso cuando el mundo te ha dicho que no vales nada». Willa procesó esto en silencio. «¿Pero por qué es importante eso para usted?» Matthew se reclinó en su silla, escogiendo sus palabras cuidadosamente. «Porque perdí a mi propia hija hace 3 años, y desde entonces he estado medio muerto por dentro. Pero cuando los veo a ustedes 3, luchando, creciendo, convirtiéndose en las personas que están destinados a ser, recuerdo por qué vale la pena vivir. ¿Su hija era como yo? Era diferente de ti, pero tenía la misma luz interior, la misma chispa que se niega a extinguirse sin importar lo oscuro que se ponga el mundo». Willa se quedó callada por un largo momento. Luego preguntó, «¿Cree que ganaremos?» Matthew extendió la mano a través del escritorio, y después de un momento de vacilación, Willa puso su pequeña mano en la suya. «Vamos a luchar como el infierno», prometió, «y sin importar lo que pase, nunca te rendirás. ¿De acuerdo?» «De acuerdo», susurró Willa. Afuera, las montañas permanecían inmutables bajo el cielo nocturno, pero dentro del rancho Coulter, la tormenta que se avecinaba ya había comenzado a hacer temblar los cimientos de la frágil tranquilidad que habían construido. Matthew no podía saberlo mientras sostenía la pequeña mano de Willa en la suya, pero a 20 kilómetros de distancia, en la elegante mansión de Cedar Ridge, otro hombre también había estado despierto toda la noche, planeando. Jedediah Black había construido su fortuna con la misma despiadada eficiencia con la que había destruido las vidas de aquellos que se interponían en su camino. A los 52 años, era el propietario de más tierras en el condado de lo que cualquier hombre necesitaba, pero nunca había sido suficiente. Los huérfanos le habían proporcionado mano de obra gratuita durante años,
Niños demasiado jóvenes para entender sus derechos, demasiado asustados para protestar, demasiado solos para ser extrañados cuando desaparecían. Pero Willa había sido diferente. Willa había visto demasiado. La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo el sonido de cascos que Matthew ya había aprendido a temer. Pero esta vez, el visitante era diferente. Un solo jinete, impecablemente vestido, montando un caballo de pura sangre que valía más que la mayoría de las casas en el territorio. Matthew salió al porche, cada instinto alertándolo de que este hombre representaba un peligro diferente al juez y al reverendo. Más sutil, más peligroso. «Señor Coulter», saludó el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Jedediah Black. Creo que tenemos un asunto que discutir». «No creo que tengamos nada que discutir», respondió Matthew, sin moverse de su posición en el porche. Black desmontó con movimientos fluidos, cada gesto calculado para proyectar autoridad y riqueza. «Oh, pero sí lo tenemos. Se trata de la niña. Willa». El nombre salió de sus labios con una familiaridad que hizo que la piel de Matthew se erizara. «¿La conoce?» «Naturalmente. Después de todo, soy su tutor legal designado». Black sacó un documento de su chaqueta, desplegándolo con la misma ceremonia que un matador despliega su capa. «Aquí está la documentación. La madre de Willa me debía una suma considerable cuando murió. Como garantía, la custodia de la niña fue transferida a mí». Matthew sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Eso no puede ser legal». «Oh, pero lo es. Completamente legal bajo las leyes territoriales de deuda y garantía». La sonrisa de Black se amplió. «He venido a reclamar mi propiedad». Desde la cocina llegó el sonido de algo rompiéndose, una taza o un plato, seguido del silencio absoluto. Matthew sabía, sin necesidad de mirar, que Willa había escuchado cada palabra. «Ella no es propiedad», dijo Matthew, su voz peligrosamente baja. «Legalmente, me temo que sí lo es. Hasta que la deuda de su madre sea pagada en su totalidad, la niña permanece bajo mi custodia». «¿Cuánto?» Black fingió consultar el documento. «Oh, son bastantes años de interés acumulado. Diría que unos $500. Era una suma astronómica, más de lo que la mayoría de los rancheros veían en 2 años. Matthew sabía que era imposible, diseñado para serlo. «Le daré 1000», dijo Matthew, sorprendiendo a Black. Por primera vez, la máscara de confianza del hombre se resquebrajó ligeramente. «Me temo que no se trata solo del dinero, señor Coulter. La niña tiene conocimiento de ciertos asuntos comerciales míos, conocimiento que debe permanecer bajo mi supervisión». En ese momento, la puerta de la casa se abrió y Willa salió, su rostro pálido como papel, pero sus ojos ardiendo con una furia que Matthew nunca había visto antes. «Señor Black», dijo, su voz temblando pero clara. Black se volvió hacia ella y su sonrisa se transformó en algo que hizo que Matthew instintivamente diera un paso hacia Willa. «Pequeña Willa, has crecido». «No lo suficiente para olvidar», respondió ella. «¿Olvidar qué, querida?» Willa levantó la barbilla y en ese gesto Matthew vio todo el coraje que una niña de 10 años podía reunir. Lo que le hizo a Tommy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Black perdió su sonrisa completamente y algo frío y peligroso se instaló en sus ojos. «No sé de qué hablas, niña». «Sí lo sabe». La voz de Willa se hacía más fuerte con cada palabra. «Tommy, de 8 años. Se lastimó la espalda y no podía trabajar tan rápido como los otros. Usted dijo que los niños inútiles no merecían comida». Matthew sintió una furia fría y controlada llenando su pecho. «¿Qué le pasó a Tommy?» «Se murió», susurró Willa. «De hambre. Yo traté de darle parte de mi comida, pero no fue suficiente». Black se aclaró la garganta, recuperando parte de su compostura. «Los accidentes suceden en las granjas. Es un trabajo peligroso». «No fue un accidente», dijo Willa, mirándolo directamente a los ojos. «Y yo se lo voy a contar a todo el mundo». La amenaza colgó en el aire como humo de pólvora. Black estudió a Willa con ojos que calculaban, pesaban, medían el daño que una niña podría causar a un imperio construido sobre el sufrimiento silencioso. «Veo que la niña ha desarrollado una imaginación muy activa», dijo finalmente. «Es una lástima. Esas fantasías pueden meterte en problemas, Willa». La amenaza implícita era clara. Matthew dio otro paso hacia adelante, colocándose completamente entre Black y Willa. «Creo que es hora de que se vaya»,
dijo Matthew. «Oh, me voy, pero regresaré, con documentación apropiada, y con alguaciles, si es necesario». Black volvió a montar su caballo. 3 días, señor Coulter. 3 días para que prepare a la niña para el viaje. Cuando Black se alejó, Willa se desplomó en los escalones del porche como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Matthew se sentó junto a ella, dándole espacio pero permaneciendo cerca. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó suavemente. «Pensé que si nunca hablaba de ello, podría pretender que no había pasado», susurró Willa. «Pero él sigue apareciendo en mis pesadillas». «¿Cuánto tiempo estuviste con él?» 8 meses, desde que tenía 9 años. Su voz se hacía más pequeña. Al principio, parecía amable. Nos dijo que nos enseñaría oficios útiles, que cuando fuéramos mayores tendríamos habilidades para ganarnos la vida. ¿Pero no fue así?, Willa negó con la cabeza. «Trabajábamos desde antes del amanecer hasta después del anochecer, en los campos, en la casa, donde fuera que nos necesitara. Si te enfermabas, si no podías trabajar, no comías». Matthew sintió sus manos cerrarse en puños. «¿Cómo escapaste?» «No escapé. Me llevó al orfanato cuando me lastimé el pie y no pude trabajar lo suficientemente rápido. Dijo que ya no me necesitaba». Willa lo miró con ojos que habían visto demasiado. «¿Va a entregárselo?» «Nunca», dijo Matthew, con una fiereza que la sorprendió. «Te lo prometo, Willa, nunca». Esa tarde, Clara llegó al rancho con noticias. Su contacto en Denver había respondido, pero las noticias no eran buenas. «Los documentos de Black son legales», dijo, leyendo la carta. «Bajo las leyes territoriales de deuda, la custodia de un menor puede ser transferida como garantía». «Tiene que haber algo», insistió Matthew. «Hay una posibilidad», dijo Clara lentamente. «Si pudiéramos demostrar abuso o negligencia durante la custodia anterior». «Willa ha estado contándome lo que pasó allí», dijo Matthew. «El niño que murió, las condiciones, ¿testificaría ella?» Matthew miró hacia donde Willa estaba sentada en el porche con Ruthie, quien le estaba enseñando a hacer trenzas en cuerda. La risa suave de Willa flotaba en el aire de la tarde, un sonido que se había vuelto precioso para él. «No sé si debería pedírselo», admitió. «Testificar significa revivir todo eso. Puede ser la única manera de protegerla», dijo Clara gentilmente. Esa noche, después de la cena, Matthew se acercó a Willa en el porche. Ella estaba practicando las letras que Clara le había enseñado, trazándolas en la tierra con un palo. «Willa, necesito preguntarte algo importante». Ella levantó la vista, y él vio que ya sabía lo que iba a pedir. «¿Tendría que contarle a todo el mundo sobre Tommy?», preguntó. «Sí». Willa fue silenciosa por un largo momento, contemplando las letras que había trazado. «Si hablo, ¿otros niños estarán a salvo?». «Es posible. ¿Y usted estará conmigo cuando lo haga?». «Cada segundo». Willa asintió lentamente. «Entonces lo haré. Tommy merece que alguien cuente la verdad sobre lo que le pasó». En ese momento, Matthew se dio cuenta de que estaba viendo algo extraordinario. Una niña de 10 años eligiendo hacer lo correcto sin importar el costo personal. La misma fuerza que la había mantenido viva en circunstancias imposibles, ahora la impulsaba a proteger a otros. «Eres muy valiente», le dijo. «No me siento valiente». Ese es exactamente el momento en que más lo eres. Esa noche, mientras Willa dormía, Matthew se sentó en su escritorio y escribió cartas. A Clara, a su contacto legal en Denver, a cualquiera que pudiera ayudar, porque había hecho una promesa a una niña valiente y no pensaba romperla. Afuera, las estrellas brillaban sobre el rancho Coulter, testigos silenciosos de una batalla que se libraría no con armas, sino con verdad. Y por primera vez en días, Matthew sintió algo parecido a la esperanza. La guerra había comenzado, pero no estaban solos. Esas palabras resonaron en la mente de Matthew mientras observaba el amanecer desde el porche, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía tiempo. 3 días habían pasado desde la visita de Jedediah Black, y hoy era el día de la audiencia que determinaría el destino de Willa. El pueblo de Cedar Ridge nunca había visto tanto alboroto. La noticia de la disputa legal se había extendido como un incendio forestal, y cuando Matthew, Willa, Clara, Caleb y Ruthie llegaron al improvisado tribunal en el salón comunitario, encontraron una multitud que llenaba cada asiento disponible y se desbordaba hacia las paredes. El juez Morrow
Había establecido su corte en el extremo del salón, su mesa cubierta con documentos legales y una expresión de severa imparcialidad. A un lado se sentaba Jedediah Black, impecable en su traje negro, con una sonrisa confiada que no alcanzaba sus ojos. Sus abogados, dos hombres de Denver que irradiaban competencia legal, flanqueaban su mesa como centinelas bien vestidos. Del otro lado, Matthew se sentía terriblemente desarmado. Clara había conseguido los servicios de un joven abogado local, Samuel Garrett, pero era evidente que estaba fuera de su liga contra los profesionales que Black había traído. Willa se sentó entre Matthew y Clara, sus pequeñas manos entrelazadas en su regazo. Había insistido en usar su mejor vestido, el único vestido decente que tenía, cortesía de Ruthie, y había trenzado su cabello cuidadosamente. Pero Matthew podía ver el terror apenas contenido en sus ojos verdes. «Todo va a estar bien», murmuró, aunque no estaba seguro de creer sus propias palabras. El juez Morrow golpeó su martillo, y el murmullo de la multitud se desvaneció gradualmente. «Estamos aquí para determinar la custodia legal de la menor conocida como Willa», anunció con voz que resonó por todo el salón. «El señor Black reclama derechos de custodia basados en documentación de deuda, mientras que el señor Coulter busca la custodia adoptiva permanente». El abogado principal de Black, un hombre calvo con bigote llamado Whitmore, se levantó primero. Su presentación fue meticulosa, fría, devastadoramente efectiva. Presentó documentos que mostraban la deuda de la madre de Willa, los términos del acuerdo de garantía y la transferencia legal de custodia a Black. «La ley es clara», declaró Whitmore. «El señor Black tiene derechos legítimos y documentados sobre la menor. Cualquier interferencia con estos derechos constituye secuestro bajo la ley territorial». Murmuros inquietos recorrieron la multitud. Matthew sintió su corazón hundirse. Los documentos parecían irrefutables, cada página sellada con la autoridad de la ley. Luego fue el turno de Garrett. El joven abogado se levantó nerviosamente, claramente intimidado por la experiencia de sus oponentes. «Honorable juez», comenzó, su voz inicialmente temblorosa pero ganando fuerza. «Mientras que los documentos pueden parecer legales en la superficie, solicitamos que se considere el bienestar de la menor en cuestión. Las condiciones bajo la custodia previa del señor Black fueron, según testimonio que presentaremos, abusivas y negligentes». «¿Tiene evidencia de estas alegaciones?», preguntó Morrow, escéptico. «Sí, señor. La propia menor testificará». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Era raro que un niño testificara en procedimientos legales, y muchos consideraban su testimonio inherentemente poco confiable. Whitmore se levantó inmediatamente. «Protesto, honorable juez. Una menor de 10 años no puede ser considerada un testigo competente en asuntos legales de tal complejidad». «Denegada», respondió Morrow después de un momento. «El tribunal escuchará el testimonio de la menor, aunque se considerará dentro del contexto apropiado de su edad». Garrett llamó primero a Clara al estrado. Ella testificó sobre las habilidades académicas de Willa, su desarrollo emocional en las semanas desde que llegó al rancho, y su observación profesional como educadora de que la niña mostraba signos consistentes con trauma previo. «¿Podría ser más específica sobre estos signos?», preguntó Garrett. «Pesadillas frecuentes, sobresalto extremo ante ruidos fuertes y una tendencia a acaparar comida como si no estuviera segura de cuándo vendrá la próxima comida», respondió Clara claramente. Luego testificaron Caleb y Ruthie, sus voces jóvenes pero firmes, mientras hablaban sobre la transformación que habían visto en Willa bajo el cuidado de Matthew. Ruthie incluso logró arrancar algunas sonrisas de la audiencia cuando describió cómo Willa había perseguido a la gallina escapista Henrietta. Cuando llegó el turno de Matthew, se acercó al estrado con el peso de todas las miradas sobre él. Garrett lo guió a través de preguntas sobre sus finanzas, su experiencia criando a Caleb y Ruthie, y sus planes para el futuro de Willa. «¿Por qué decidió tomar custodia de Willa?», preguntó Garrett. Matthew miró hacia donde Willa estaba sentada, sus ojos grandes fijos en él con una mezcla de esperanza y terror. «Porque reconocí algo en ella», dijo lentamente. «La misma fuerza que había visto en mi propia hija antes de perderla. Nadie debería tener que enfrentar el mundo solo, especialmente no una niña que ya ha soportado más de lo que cualquier adulto debería». ¿Y sus intenciones hacia la menor? Darle un hogar, una familia, la oportunidad de ser simplemente una niña. La voz de Matthew se endureció.
y protegerla de cualquiera que vea su valor solo en lo que puede hacer por ellos. Cuando Whitmore lo interrogó, sus preguntas fueron afiladas, diseñadas para pintar a Matthew como un hombre solitario con motivos cuestionables. Pero Matthew mantuvo su compostura, respondiendo cada pregunta con honestidad directa que parecía desinflar las insinuaciones del abogado. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado temiendo y esperando. Garrett llamó a Willa al estrado. El salón se quedó en silencio absoluto mientras la pequeña figura cojeaba hacia el frente. Alguien había traído una silla más baja para que pudiera alcanzar el micrófono, y cuando se sentó, sus pies apenas tocaban el suelo. ¿Puedes decirle al tribunal tu nombre?, preguntó Garrett gentilmente. Willa, respondió, su voz clara pero pequeña. Willa Coulter. La adición del apellido no pasó desapercibida. En la mesa de Black, Whitmore frunció el ceño. Willa, ¿puedes contarnos sobre tu tiempo con el señor Black? Por un momento, Willa pareció congelarse. Sus ojos encontraron los de Matthew, quien asintió encouragingly. Luego, con una voz que se hacía más fuerte con cada palabra, comenzó a hablar. Contó sobre los días que comenzaban antes del amanecer, sobre niños trabajando hasta que se desplomaban de agotamiento. Habló sobre Tommy, de 8 años, cuya espalda herida lo hizo demasiado lento para las demandas de Black. Le dije al señor Black que Tommy estaba enfermo, dijo Willa, sus ojos nunca apartándose del juez. Pero él dijo que los niños que no podían trabajar no merecían comer. ¿Y qué pasó con Tommy?, preguntó Garrett, aunque claramente sabía la respuesta. Se murió, susurró Willa. Yo traté de compartir mi comida con él, pero no fue suficiente. Se murió, y el señor Black dijo que era culpa de Tommy por ser débil. Un gemido audible recorrió la audiencia. Incluso el juez Morrow parecía conmovido por primera vez. Whitmore se levantó para el contrainterrogatorio, pero cuando vio la expresión en los rostros de los espectadores, se lo pensó mejor. Sin preguntas, murmuró. Black, sin embargo, no pudo contenerse. Se levantó abruptamente, ignorando los intentos de sus abogados por detenerlo. «Esas son mentiras», estalló. «Una niña perturbada inventando historias para evitar volver a un trabajo honesto». El juez Morrow golpeó su martillo. «Señor Black, retome su asiento inmediatamente». Pero el daño estaba hecho. En ese momento de ira incontrolada, Black había mostrado su verdadero rostro, no el benefactor preocupado que había interpretado, sino el déspota cruel que Willa había descrito. Clara se levantó entonces, caminando hacia el estrado con un folder en sus manos. «Honorable juez, si me permite, tengo evidencia adicional». «Proceda». Clara desplegó una serie de documentos. «He estado investigando los registros comerciales del señor Black. En los últimos 5 años, han pasado por su propiedad más de 40 niños huérfanos. Los registros oficiales muestran que solo 12 fueron posteriormente colocados en hogares permanentes». «¿Y los otros?», preguntó Morrow. «Simplemente desaparecieron de los registros, sin seguimiento, sin documentación de su paradero». Un murmullo de horror recorrió el salón. Black se había puesto pálido, y sus abogados parecían estar teniendo una conferencia urgente y susurrada. «Además», continuó Clara, «he aquí los registros médicos del Dr. Patterson en el pueblo vecino de Millfield. Documentan el tratamiento de 6 niños en los últimos 2 años por malnutrición severa y lesiones consistentes con trabajo excesivo. Todos procedían de la propiedad del señor Black». Whitmore se levantó desesperadamente. «Protesto. Esta evidencia no fue presentada durante el descubrimiento. Fue descubierta solo ayer», respondió Clara calmadamente, «y es altamente relevante para determinar el bienestar de la menor». Morrow estudió los documentos por un largo momento. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado completamente. «Señor Black», dijo finalmente, «¿tiene algo que decir en respuesta a esta evidencia?». Black se levantó lentamente, y por primera vez desde que Matthew lo conocía, el hombre parecía verdaderamente amenazado. «Esos documentos están sacados de contexto», dijo, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. «El trabajo de granja es duro. Los accidentes ocurren. ¿40 niños, señor Black? ¿Y solo 12 colocaciones exitosas?». Black no tenía respuesta. El juez Morrow se reclinó en su silla, claramente sopesando la evidencia. El salón esperó en silencio tenso. «En vista de la evidencia presentada», dijo finalmente, «y particularmente en vista del testimonio de la menor,
y los registros médicos correlacionados, este tribunal encuentra que el bienestar de la menor Willa está mejor servido bajo la custodia del señor Matthew Coulter. El salón explotó en vítores. Matthew sintió que sus rodillas casi cedían por el alivio, mientras Willa corrió desde el estrado directamente a sus brazos. Además, continuó Morrow sobre el ruido, este tribunal recomienda que las autoridades territoriales investiguen las prácticas comerciales del señor Black en relación a la mano de obra infantil. Black y sus abogados salieron rápidamente del salón, seguidos por miradas hostiles de la multitud. Pero Matthew apenas los notó. Tenía a Willa en sus brazos, llorando de alivio contra su hombro, y por primera vez en años, el futuro parecía brillante. ¿Puedo quedarme?, preguntó Willa, su voz amortiguada contra su camisa. Para siempre, prometió Matthew. Eres mi hija ahora, oficialmente. Pero incluso mientras celebraba, Matthew no podía sacudirse la sensación de que Jedediah Black no era el tipo de hombre que aceptaría la derrota silenciosamente. Esta batalla podría haber terminado, pero la guerra quizás apenas comenzaba. Esas palabras persiguieron a Matthew mientras conducía el carruaje de regreso al rancho, con Willa acurrucada contra su costado y el eco de los vítores del tribunal aún resonando en sus oídos. La victoria había sido dulce, pero él conocía hombres como Jedediah Black. No aceptarían la derrota sin venganza. No tuvo que esperar mucho para descubrir qué forma tomaría esa venganza. Esa misma noche, mientras la familia celebraba con la primera cena verdaderamente relajada en semanas, Caleb regresó de revisar el ganado con noticias inquietantes. «Alguien ha estado rondando la propiedad», reportó, su rostro joven marcado por la preocupación. «Encontré huellas de cascos cerca del pastizal norte, y algunas de las vacas están nerviosas». Matthew sintió que la familiar tensión regresaba a sus hombros. «¿Cuántos jinetes?» «Al menos 3, quizás 4. «¿Y jefe?» Caleb vaciló. «Encontré esto clavado en un árbol cerca del límite de la propiedad». Extendió un papel doblado. Matthew lo abrió y leyó las palabras garabateadas en tinta negra. «Los accidentes suceden en ranchos remotos, especialmente a familias que no saben cuándo quedarse calladas». Willa, que había estado escuchando desde la mesa, se acercó a Matthew. Cuando vio el papel, su rostro se puso pálido, pero su barbilla se alzó con esa familiar determinación. «Es él», dijo simplemente. «El señor Black. Solía hacer cosas así cuando los niños lo molestaban». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Matthew, aunque parte de él no quería saber la respuesta. «Accidentes. Un caballo asustado aquí, una escalera rota allá. Siempre podía explicarlos, pero nosotros sabíamos». Willa tocó la carta con dedos temblorosos. «Tiene miedo de lo que podríamos contar». Matthew dobló la carta y la metió en su bolsillo. «Ruthie, quiero que mañana lleves a Willa al pueblo. Quédense con Clara hasta que yo diga que es seguro regresar». «No», dijo Willa inmediatamente. «No me voy a esconder». «Willa, no». Su voz se hizo más fuerte. «Ya corrí suficiente en mi vida. Si me voy ahora, siempre estaré corriendo. Esta es mi casa, esta es mi familia, y no voy a dejar que me la quite». Matthew vio en sus ojos verdes la misma fiereza que había mostrado en el tribunal, la misma fuerza que la había mantenido viva a través de años de abuso y abandono. Esta niña de 10 años había encontrado finalmente algo por lo que valía la pena luchar, y no iba a rendirse sin batalla. «Está bien», dijo finalmente, «pero vamos a estar preparados». Los siguientes 2 días pasaron en una tensión silenciosa. Matthew y Caleb montaron guardia por turnos, y todas las armas del rancho fueron limpiadas y cargadas. Ruthie mantuvo a Willa cerca de la casa, enseñándole a disparar el rifle pequeño que Matthew había comprado años atrás para Emma. Pero fue Willa quien primero notó que algo estaba mal. «Hay humo», dijo la tercera noche, señalando hacia el horizonte donde un resplandor naranja manchaba el cielo nocturno. Matthew tomó sus anteojos y miró hacia donde señalaba. Su corazón se hundió. El pastizal norte está en llamas. Era una táctica clásica, dividir las fuerzas del enemigo creando múltiples crisis. Mientras Matthew y Caleb combatían el incendio, alguien podría acercarse a la casa. «Caleb, ven conmigo. Ruthie, tú y Willa quédense aquí. Cierren con llave todas las puertas y no abran para nadie excepto nosotros». Pero cuando Matthew y Caleb llegaron al pastizal en llamas, se dieron cuenta de que habían caído en la trampa.
El fuego era pequeño, contenible, una distracción, no una amenaza real. Se apresuraron de vuelta a la casa, pero cuando llegaron, encontraron la puerta principal abierta de par en par. «¡Ruthie! ¡Willa!», gritó Matthew, corriendo hacia la casa con el corazón martilleando. Encontró a Ruthie inconsciente en el suelo de la cocina, con un chichón en la cabeza pero respirando. Pero Willa había desaparecido. En la mesa de la cocina había otra nota. «La niña está a salvo. Por ahora. Vengan solos al viejo molino de Hartley al amanecer. Sin armas. Sin trucos. O la pequeña tullida podría tener un accidente permanente». Matthew sintió una rabia tan pura, tan ardiente, que por un momento no pudo ver más que rojo. Cuando la neblina se aclaró, encontró sus manos temblando. No de miedo, sino de una furia asesina que no había sentido desde el día que había encontrado las cenizas de su familia. «Jefe», dijo Caleb, leyendo la nota por encima de su hombro. «Es una trampa». «Lo sé. Si va allí solo...». «Lo sé», repitió Matthew, «pero no tengo opción». Ruthie había despertado para entonces, tambaleándose pero determinada a ayudar. «No», dijo firmemente cuando Matthew explicó la situación. «No va a ir solo. No voy a arriesgar a más personas». «No nos está arriesgando», interrumpió Caleb. «Somos una familia, y las familias se protegen entre sí». Matthew los miró. Estos jóvenes que había acogido, que se habían convertido en sus hijos en todo, excepto en sangre, y vio en sus ojos la misma determinación que había visto en Willa. Una familia no se construía solo con documentos legales y apellidos compartidos. Se construía con amor, lealtad y la voluntad de luchar por los que amabas. «Está bien», dijo finalmente, «pero lo hacemos a mi manera». El viejo molino de Hartley había estado abandonado durante años, sus ruedas de madera podridas y su maquinaria oxidada. Era el lugar perfecto para una emboscada, aislado, con múltiples puntos de entrada y salida, y lo suficientemente lejos del rancho como para que nadie escuchara disparos. Matthew llegó al amanecer, aparentemente solo como se le había ordenado, pero Caleb y Ruthie ya estaban en posición, escondidos en los bosques circundantes con órdenes de no intervenir a menos que fuera absolutamente necesario. Encontró a Willa atada a una silla en el centro del molino, con cinta adhesiva sobre la boca, pero con ojos que ardían de furia. 3 hombres la rodeaban, matones baratos que Black había contratado para hacer su trabajo sucio. Black mismo estaba de pie cerca de la ventana rota, elegante incluso en este lugar sórdido. «Puntual como siempre, señor Coulter», dijo Black con esa sonrisa que Matthew había llegado a odiar. «Espero que haya considerado mi oferta». «¿Qué oferta? No vi ninguna oferta en su nota». «Oh, pero la hay. Silencio a cambio de la seguridad de la niña. Usted se muda, lleva a su pequeña familia a otro territorio y nunca menciona mi nombre otra vez. A cambio, la niña vive para ver otro día». Matthew se acercó lentamente, manteniéndose lo suficientemente lejos como para no provocar a los matones, pero lo suficientemente cerca como para que Willa pudiera verlo claramente. «¿Y si me niego? Entonces la niña tiene un accidente terrible. Quizás se cae del desván del molino. Quizás la ataca un animal salvaje durante su escape. Estas cosas suceden». Matthew vio el miedo que Willa trataba de esconder, pero también vio algo más. Esperanza. Ella creía que él encontraría una manera. Esa fe ciega, esa confianza absoluta, le dio la fuerza que necesitaba. «Hay un problema con su plan, Black», dijo Matthew calmadamente. «¿Cuál?» «Que subestima lo que un padre haría por proteger a su hija». En ese momento, Matthew silbó, una nota alta y aguda que había usado para llamar ganado durante años. Era la señal. Todo sucedió a la vez. Ruthie apareció en la ventana trasera con el rifle, mientras Caleb emergió de detrás de las ruedas del molino. Los matones de Black, sorprendidos por la aparición de francotiradores adolescentes, vacilaron por el momento crucial que Matthew necesitaba. Se lanzó hacia adelante, tacleando al hombre más cercano a Willa. En la confusión que siguió, gritos, disparos de advertencia, hombres tropezando en el molino oscuro, Matthew logró cortar las cuerdas que ataban a Willa y quitarle la cinta de la boca. «¿Estás bien?», preguntó apresuradamente. «Sí», jadeó ella. «Papá, ten cuidado. Tiene una pistola». La palabra papá lo golpeó como un rayo, llenándolo de una fuerza que no sabía que poseía.
se volvió para enfrentar a Black, quien efectivamente tenía una pistola en la mano. «¡Qué conmovedor!», se burló Black. «El forajido jugando a papá, pero esto termina ahora». Levantó la pistola, apuntando hacia Matthew, pero antes de que pudiera disparar, Willa gritó una advertencia. Una viga podrida, debilitada por años de abandono y perturbada por el forcejeo, se desplomó del techo directamente sobre Black. El hombre se desplomó bajo el peso de la madera, su pistola volando lejos. Cuando Matthew llegó hasta él, Black estaba inconsciente pero respirando. «¿Se murió?», preguntó Willa con curiosidad clínica, no tristeza. «No, pero va a despertar en la cárcel», respondió Matthew, abrazándola fuertemente. Caleb y Ruthie se acercaron, sonriendo con alivio. La familia estaba completa otra vez. Una semana después, el pueblo de Cedar Ridge fue testigo de una escena que muchos recordarían durante años. Matthew Coulter, vestido con su mejor traje, estaba de pie frente al juez Morrow en una ceremonia de adopción formal. A su lado, Willa llevaba un vestido nuevo que Clara había cosido especialmente para la ocasión. «¿Acepta usted, Matthew Coulter, tomar a esta niña como su hija legalmente adoptada, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva?», preguntó Morrow. «Sí, acepto», respondió Matthew, su voz clara y fuerte. «¿Y acepta usted, Willa, tomar a Matthew Coulter como su padre adoptivo?». Willa miró hacia arriba, hacia el hombre que había arriesgado todo por salvarla, y sonrió con una felicidad que transformó completamente su rostro. «Sí, acepto», dijo. «Quiero ser Willa Coulter para siempre». Esa tarde, de regreso en el rancho, Matthew tenía una sorpresa más. Había pasado los últimos días trabajando en el taller que una vez había sido su herrería, tallando y puliendo hasta que sus manos sangraron. «Cierra los ojos», le dijo a Willa mientras se acercaban al porche. Cuando le dijo que los abriera, vio una placa de madera hermosamente tallada clavada junto a la puerta principal. «Familia Coulter, Matthew, Willa, Caleb, Ruthie». «Es oficial», dijo Matthew. «Todos ustedes. Esta es nuestra casa y somos una familia». Willa trazó las letras de su nombre con dedos temblorosos. «¿De verdad pertenezco aquí?». «Para siempre», prometió Matthew, «pase lo que pase». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el rancho Coulter, Matthew se sentó en el porche con una sensación de paz que no había conocido en años. Adentro, podía escuchar las voces de sus hijos, porque eso es lo que eran ahora, oficialmente y en el corazón, riendo sobre algo que Ruthie había dicho. Clara se acercó por el sendero, montando su caballo bajo la luz de la luna. Se había convertido en una visitante regular, y Matthew sospechaba que había algo creciendo entre ellos, algo gentil y esperanzador. «¿Cómo está nuestra heroína?», preguntó Clara, desmontando con gracia. «Leyendo», respondió Matthew con una sonrisa. «Está determinada a ponerse al día con todos los niños de su edad para cuando comience la escuela formal el próximo mes. Es extraordinaria». «Sí, lo es». Matthew miró hacia la ventana iluminada donde Willa estaba curvada sobre un libro, su lengua sobresaliendo ligeramente en concentración. «Todos lo son. ¿Y tú? ¿Cómo estás?». Matthew consideró la pregunta. Por primera vez en años, tenía una respuesta honesta. «Completo», dijo finalmente. «Por primera vez desde el incendio, me siento completo». Clara se sentó a su lado en el escalón del porche, y juntos observaron las montañas que se alzaban como guardianes silenciosos alrededor de su valle. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», preguntó Clara. «¿Qué?». «Fuiste a esa subasta buscando suministros, y en su lugar encontraste una familia». Matthew sonrió, pensando en el día que había cambiado todo, el día que una niña pequeña y valiente había devuelto su corazón a la vida. «No», corrigió suavemente, «la familia me encontró a mí». Adentro de la casa, Willa marcó su lugar en el libro y se dirigió a la ventana. Miró hacia donde su padre real, elegido, para siempre, se sentaba con Clara bajo las estrellas. Por primera vez en su vida, sabía con certeza absoluta que pertenecía a algún lugar. Era Willa Coulter, hija de Matthew Coulter, hermana de Caleb y Ruthie, alumna de Clara. Tenía un hogar, una familia y un futuro que se extendía ante ella brillante con posibilidades. Y nunca, jamás, volvería a estar sola.
Las montañas guardaron silencio, testigos de una familia que había sido forjada no por sangre, sino por amor, coraje y la simple decisión de luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. En el rancho Coulter, donde los rechazados encontraban hogar y los rotos encontraban sanación, una nueva historia había comenzado. Una historia de esperanza, pertenencia y el poder transformador del amor incondicional. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.